Gloria a Dios. Hoy iniciamos nuestro capítulo 19. Gracias a Dios, ya vamos en el capítulo 19. ¿Sí sabe cuántos capítulos son de Mateo? ¿No ha leído Mateo? ¿Cuántos son? 28, diga 28. ¿Sí? Ya vamos, ya nos faltan como unos 10. Gracias a Dios, ¿sí? Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar hoy, va a ser del 1 al 12. Ahí está el título, para que entienda más o menos de qué va a hablar. Dice ahí: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, todo el capítulo 18, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron, ¿cuántos le seguían otra vez? Grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí le hicieron una pregunta. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿cuántos serán? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así se hicieron mismos, que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Cuál es nuestro tema, amado hermano? Aquí vemos que le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que ellos no querían aprender, ¿eh? Los fariseos no le hacían preguntas para aprender. ¿Para qué le hacían preguntas? Para tentarlo, para hacerlo caer. Amén. Y vamos a ver la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo respecto a su pregunta. Ahí lo primero que vemos en el versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Lo sanaba. ¿Recuerda usted por qué nuestro Señor Jesucristo hacía muchas señales? Las señales testificaban que Él era el Mesías, recuérdelo. ¿Sí? ¿Por qué hacía tantas señales? Para testificar que Él era el Mesías. Él decía: si no le creen a mis palabras, crean a mis obras. Porque las obras que el Padre me envió a hacer son las obras que yo hago, y ellas dan testimonio de que yo soy enviado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si Él era el Mesías, ¿qué hizo Jesús? Empezó a hacer milagros. En ese momento que le preguntaron si Él era el Mesías, que Juan había mandado preguntar, en ese instante Jesús empezó a hacer milagros. Y ya que hizo los milagros, ¿qué le dijo a los enviados por Juan? Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados. ¿Qué le quería decir a Juan? Él era el Mesías. ¿Sí? Las obras que Jesús hacía daban testimonio de que Él era el Mesías. Entonces aquí vemos que Él seguía sanando, testificando que Él era el Mesías. Entonces ahí dice: entonces vinieron a Él los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, amado hermano? Era una secta religiosa, ¿sí? Que creían ser justos, que decían ser descendientes de Abraham, pueblo de Dios, hijos de Dios,
que siempre estuvieron contra Jesucristo, atacando su ministerio, queriendo hacerlo caer para culparlo de que él estaba en contra de la ley. Siempre, amados hermanos, y ya de hecho, ya habían desaparecido ahorita un poquito de tiempo, ¿se acuerda? Ya lo habían estado tentando, acusándolo de que él comía con pecadores, que sus discípulos no guardaban el día de reposo. Y aquí, ¿qué vuelven a hacer los fariseos, amado hermano? Lo vuelven a tentar, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué lo odiaban tanto, amado hermano. ¿Usted sabe por qué odiaban tanto a Jesucristo los fariseos? ¿Sí sabe por qué? Porque les dijo sus verdades. Les llamó hipócritas, falsos, pueblo de Dios, falsos creyentes. Mire, vamos a verlo. Vamos ahí en Lucas 11:37. ¿Qué pasa cuando ahorita tú le predicas la verdad a una gente que dice ser cristiana? Se enojan. De hecho, ahorita su estrategia de Satanás, su estrategia de todos los falsos cristianos, porque hay muchísimo falso cristiano, iglesias gay, iglesias de homosexuales, iglesias liberales. ¿Sabe cuál es su defensa? No juzgues. Y toman versículos bíblicos y dice, aquí dice que no juzgues. Dios me ama así como soy homosexual. ¿Dios ama a los homosexuales, hermano? ¿Qué dice que el que vive como homosexual, qué es delante de Dios? Es una abominación. Y él dice que no van a entrar al reino de Dios. ¿Sí lo dice así? Ahora, ¿cómo le mostramos el amor a un homosexual? Predicándole que lo que está haciendo es pecado y necesita arrepentirse y ser salvo a través de Cristo. Y no solo a un homosexual, a un ladrón, a un asesino, a todo pecador. ¿Cuántos dicen amén? Pero su excusa, ¿cuál es? No nos juzgues. Vamos a ver aquí que, mire, vea cómo Jesucristo decía de los fariseos. Vamos a verlo ahí desde el 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa del fariseo. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. ¿Qué había hecho nuestro Señor Jesucristo? No se lavó para comer, pero esto ya lo hizo con propósito, hermano. Ella sabía lo que iba a hacer el fariseo. Y aquí el fariseo se extraña de que no se... ¿Por qué se extrañó el fariseo de que Jesús no se lavara, hermano? Porque para ellos comer con las manos no lavadas era algo inmundo, que afectaba a la parte espiritual. ¿Usted cree que comer con las manos sucias afecta a lo espiritual? No, lo más que te puede dar es una infección, pero en lo espiritual no tiene nada que ver. ¿Cuántos amén? Entonces dice, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. O sea, ¿de qué se preocupaban los fariseos? De la apariencia. A ver, ¿a cuántos de aquí les preocupa la apariencia? De que un día te cache el pastor viendo programas que no debes de ver, oyendo cosas que no debes de ver. ¿A cuántos? O no, yo no sé si te vistes igual aquí en la iglesia que allá afuera. No sé cómo hablas allá afuera. ¿A cuántos les daría vergüenza que allá afuera nos vieran cómo somos realmente? ¿Sí me han entendido? ¿Qué somos si somos aquí una cosa y allá afuera somos otra cosa? Somos hipócritas. A ti te debería de preocupar cómo vives, cómo hablas, qué ves, qué oyes, porque Dios te está viendo. ¿Sí? Los fariseos se preocupaban por verse bien por fuera, presentarse justo por fuera delante de los hombres. ¿Pero qué les dice Jesucristo? Pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. ¿Esto era fuerte para ellos, hermano? Imagínate tú decirle a una persona que se cree muy justa, santa, decirle, tú eres un pecador, un adúltero, un fornicario. Esto es muy fuerte, amado hermano. ¿Pero era verdad lo que estaba diciendo Cristo? Sí. ¿Cómo los llama? Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio.
Mas hay de vosotros fariseos, aquí ya les está advirtiendo, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto. ¿Qué pasaban por alto, hermano? La justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacerse dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo a uno de los intérpretes, fíjense que todavía se defendían. Dice, le dijo: maestro, cuando dices esto también os afrentas a nosotros. Y él dijo: hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo, ¿qué dice? Las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros ¿qué? Ya los estaba llamando asesinos, hermano. ¿Y si eran asesinos? Sí. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entran, y a los que entraban, ¿qué hacían, hermano? Se los impedían. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? ¿Por qué tentaban a Cristo? Porque les dijo su verdad. ¿Sí? Tú no tengas miedo de predicar la sana doctrina. Te van a atacar. Y te van a atacar gente que dice ser de Dios. Te va a atacar y te va a decir: tú no me puedes juzgar. Sí se puede juzgar, amado hermano, con justo juicio. Si ves a tu hermano que peca, ¿qué dice que tienes que hacer? Ve y repréndelo. Sí tienes que decir a tu hermano si está en pecado, aunque sea cristiano. Ya lo enseñamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí, ¿cómo lo tientan, hermano? ¿Qué pregunta le hacen a Cristo? Que si era lícito, ¿qué? Vaya ahí a Mateo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sí se la aprendió? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier ¿qué? Causa? ¿Usted cómo ve? A ver, ¿será lícito? Hoy el mundo, ¿por qué causa se divorcia? El mundo, hablando del mundo. Porque su mujer ya no se le puso tan bonita, ya encontró otra más bonita, porque no se lleva bien con su esposa, etcétera, muchas causas. ¿Será lícito todo eso? No. ¿Por qué el mundo se divorcia? Nosotros sabemos, porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, por eso se divorcia. Pero lo preocupante es que en las iglesias llamadas cristianas haya divorcios. Eso sí es preocupante. Sin la causa justa, porque si hay una causa, ahorita vamos a ver, por la cual sí se puede uno divorciar. Bueno, de hecho hay dos. Hay dos causas justas que sí, por las cuales se puede divorciar. Pero, desgraciadamente, hoy en día hasta pastores se están divorciando. Imagínese usted. ¿Por qué? ¿No son nacidos de nuevo o no tienen temor de Dios? Porque Dios condenará a los adúlteros y fornicarios. A ver, ¿qué va a hacer Dios con los adúlteros y fornicarios? Los va a condenar. Lo dice Hebreos. Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. ¿Y por qué adúlteros? Porque ¿por qué se divorcian? Para volverse a casar con otra persona o andar con otra persona. ¿Cómo se llama eso? Adulterio.
Yo por eso aquí cuando se van a casar les pregunto, ¿ya lo pensaste bien? Porque ¿para cuánto tiempo es el matrimonio? Hasta que te mueras. Nada de que ahorita me quise casar, pero ¿sabe qué, pastor? Siempre usted tenía razón. Creo que mi esposo y mi esposita no eran cristianos. ¿Qué es lo primero que tienes que ver para poderte casar aquí dentro de la iglesia? Que tú seas cristiano primero y que tu pareja sea cristiana, verdaderos cristianos. Eso es lo que tienes que ver, no si está muy bonita, no, si son verdaderos creyentes. Si alguno no es verdadero creyente, van a fracasar. Tarde o temprano van a fracasar. Mira, entonces, aquí hacen esta pregunta, pero acuérdese usted que ¿para qué se la hicieron? Para tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le responde Jesucristo? ¿Cuáles son sus primeras palabras de Cristo? ¿No habéis leído? ¿Dónde está el problema de los que interpretan mal la Biblia? En que no conocen la palabra de Dios. No la conocen. ¿Se acuerda usted de los saduceos? Era otra secta religiosa. También ellos tentaban a Cristo. Ellos no creían en la resurrección. ¿Cómo tentaron a Cristo? Diciéndole que había una mujer que había tenido varios maridos. Y le hicieron una pregunta: en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? De tantos maridos, ¿quién va a ser el que va a estar con ella? ¿Qué les contestó Jesucristo? Erráis, les dijo, porque ignoráis las Escrituras. Porque en la resurrección no habrá casamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema es ese, amado hermano, no conocer la palabra de Dios. Apenas en la célula les explicaba yo por qué hay tantas denominaciones. Porque cada quien interpreta la Biblia ¿a qué? A su manera. ¿Sabía usted que hay algo que se llama hermenéutica? ¿Sí han escuchado esa palabra así media rara? ¿Qué enseña la hermenéutica? Es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. O sea, la Biblia no se puede interpretar a como te enseñó tu pastor o como tú piensas que se debe de interpretar. Hay reglas de interpretación. Por ejemplo, una regla básica es que todo texto se tiene que discernir en el contexto. Se tiene que interpretar en el contexto en que está. Tienes que leer lo que está antes y lo que está ¿qué? Después. ¿Cómo se hace una herejía? Se saca un texto de contexto y se hace una herejía. Y tú dices, aquí dice, sí, pero lee lo que está acá, lo que está acá, lo que está en Génesis, lo que está en Apocalipsis, ve que no se contradiga, porque si se contradice, estás haciendo una herejía. Entonces, ese es el problema. Aquí dice, ¿no habéis leído? ¿Qué no habían leído, amado hermano? Lo que Dios había estipulado desde un principio, vamos a verlo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, ¿cómo nos creó, amado hermano? Aquí para empezar está enseñando que el matrimonio es entre ¿qué? Hombre y mujer. Ahorita están enseñando que se puede unir en matrimonio hombre con hombre. ¿Qué textos usan? Usan cuando dice que David amó a Jonatán. ¿De qué amor está hablando ahí de David con Jonatán? Un amor de hermanos, de amigos. Eso no es un amor de eros, amado hermano. No es un amor de hombre a mujer, no es ese amor. Pero usan textos así. Pero ya desde aquí vemos que el matrimonio consiste en ¿qué? Entre un ¿qué? Hombre y mujer. Y dijo, por esto por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aquí ponga atención. ¿Qué son ahora ya un matrimonio? Una sola carne. Ya no son dos. Ya ante Dios, ¿cuántos son ellos? Uno. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y vea lo que aplica. Por tanto, lo que Dios juntó,
ponga atención. Para empezar, ¿ante quién hicieron su pacto de matrimonio los que se casan? No importa si no te casaste en cuanto a lo religioso, porque allá afuera dicen que hay que casarse creo que 3 veces, no sé cuántas veces, ¿no? Ante las leyes civiles, ante lo religioso y creo que ante los hombres, creo dicen, ¿no? Algo así. Bueno, si tú te casaste ante lo civil, ¿ante quién te estás casando? Ante Dios. Porque ¿quién puso las autoridades? Dios. Si tú rompes ese pacto, ¿con quién rompes ese pacto? El pacto de Dios. Y ahorita te voy a dar la cita. No guardas el pacto de Dios en cuanto al matrimonio. Es muy delicado, amado hermano. Es muy delicado el divorciarse, es muy delicado. Dice ahí, lo que Dios juntó, que dice que no lo separe, ¿qué? El hombre. Y te voy a dar la cita, Proverbios 2:17. Ahí está hablando de una persona que repudió a su pareja, o sea, se divorció. Repudiar habla de divorciarse, hermano. Aquí está hablando de adquirir sabiduría. ¿Por qué debemos de adquirir sabiduría de acuerdo a lo que vamos a leer, amado hermano? Desde el 16, ¿serás librado de qué, amado hermano? ¿En qué peligro estamos todos los varones o mujeres del Señor? En que venga alguien y nos seduzca, ¿no? Dice, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual, ¿qué hizo, amado hermano? Abandona al compañero de su juventud. Aquí está hablando de que se divorció de su pareja. ¿Y se olvida de qué? Del pacto de su Dios. Entonces, cuando te casaste, ¿con quién hiciste pacto ahí? ¿Quién está de testigo que tú te uniste a esa persona? ¿Se acuerda de las palabras que usted dice cuando se casa, amado hermano? Bueno, aquí hay alguien que no se acuerda. Miren, sí nos acordamos, pero no las entendíamos. ¿Cuántos varones dijimos, prometo serte fiel hasta la muerte? ¿Sí se acuerda usted? ¿Sabríamos lo que estábamos diciendo? No. No sabíamos, la verdad no sabíamos. Yo delante de Dios sabe que yo no lo sabía porque estamos ciegos, estamos esclavos del pecado. ¿Quién guardó ese juramento delante de Dios? Todos somos pecadores ahí. ¿Prometimos amar a nuestra esposa hasta cuándo? ¿Hasta que estuviera bonita? ¿Y qué hay con todos los que se divorcian? ¿La amaron hasta la muerte? Entonces, es muy importante, nuestras palabras son muy importantes ante Dios, lo que estamos diciendo, amado hermano, Él va a juzgarnos todas las palabras que salieron de nuestra boca. ¿Cuántos en amén? Entonces, ahí, ahora, dice ahí, por lo cual su casa está inclinada ¿a qué, hermano? A la muerte, y sus veredas hacia los muertos, y todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Vean las consecuencias de juntarte con alguien que se divorció no por una causa justificada, fíjate, eso es muy tremendo. Ahora, ¿qué le contestaron los fariseos? ¿Cuál fue su respuesta? Porque ellos ya sabían que Jesús les iba a decir esto. Ya sabía que Jesús, pero entonces, ¿qué le contestaron los fariseos? ¿Cuál era su arma secreta de los fariseos para hacerlo caer? En Mateo 19:7. Aquí, como ve usted a los fariseos, muy bíblico según, ¿no? Mira, hasta el diablo usa la Biblia. ¿Se acuerda cómo usó la Biblia el diablo contra Jesús? Le dijo, puedes tentar a Dios, o sea, aviéntate y está escrito que Dios mandará a sus ángeles y te van a sostener. ¿Qué le dijo Jesucristo? Escrito está, Satanás, no tentarás a tu Dios. Juan, amén. Miren, ¿sabe que los fariseos no creían a los escritos de Moisés? ¿Sí lo sabe? ¿O no lo sabe? A ver, ¿si lo ha leído o no lo ha leído? Vaya usted rápido ahí, Juan 5.
Ellos no creían, hermano. ¿Lo tiene? Miren, el 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa. ¿Quién los va a acusar el día del juicio a los fariseos? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿qué les está diciendo, hermano? ¿Cómo creeréis a mis palabras? A ver, ¿le creían a los escritos de Moisés? ¿Y entonces por qué están citando a Moisés? ¿Qué hace un falso profeta, un falso creyente cuando se defiende? Cita la palabra de Dios. Toma textos bíblicos y te los cita. Y te dice, aquí dice que no me juzgues. Lee el contexto. Lee el contexto y aquí dice que si tú estás en pecado, yo tengo derecho a decirte que estás en pecado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, fíjate que se puede usar la Biblia, amado hermano, y ellos la usaron aquí. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos le estaban citando Deuteronomio 24, vaya usted a Deuteronomio 24. ¿Qué había dicho Moisés? ¿Cómo se podía repudiar a una mujer? ¿Cómo se podía uno divorciar de la mujer? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amado? Porque ya no nos comprendíamos, porque ya no me gustaba, porque me encontré otra más bonita. ¿Cómo? Ahí léalo, amado hermano. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna, ¿qué dice? A ver, ¿Moisés está diciendo que por cualquier causa? No. Si hallar en ella, ¿qué? Alguna cosa indecente. ¿Cómo qué? Pues que ya anda con otro, ¿no? Que ya cometió adulterio. Entonces, ¿sí qué podía hacer? Escribirle carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué va a enseñar ahorita Jesucristo? ¿Cuál es la única causa justificable para que alguien pueda divorciarse? El adulterio o cualquier acto de inmoralidad. Ahí sí la persona tiene derecho a repudiar a su pareja. Pero aún ahí se debe de buscar la reconciliación. ¿Cómo dicen amén? ¿Sí? O sea, no es obligatorio que te tengas que divorciar. Si Dios pone en tu corazón que perdones a tu pareja, lo puedes perdonar y si él realmente se ha arrepentido, pueden seguir adelante buscando al Señor. ¿Sí queda claro eso, hermano? Porque Dios no quiere el divorcio. De hecho, Dios aborrece el divorcio. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Entonces, ¿ahí qué hace nuestro Señor Jesucristo, amado hermano? Cuando ellos le citan ahí las Escrituras, ¿a dónde los lleva otra vez Cristo? Aquí todavía no les dice que ellos están interpretando mal, ¿eh? Ahorita se los va a decir. Ahorita vamos a ver que se los va a decir, pero ¿a dónde los lleva otra vez Cristo aquí, en el 19? Mateo 19, ¿a dónde los lleva, amado hermano? Primero les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Más qué les dice? Otra vez, ¿a dónde los lleva? A las Escrituras, a lo que Dios ha establecido, que lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Otra vez lo lleva al principio. ¿Sí vamos bien hasta allá, amado hermano? Y en el 9, ¿qué dice, amado hermano? En el 9, ¿qué dice? ¿Cómo ve ese y yo os digo? ¿Por qué dice yo os digo? ¿Por qué dice eso? ¿Qué vimos en Mateo 5, en las bienaventuranzas? ¿Por qué Cristo les decía, vosotros habéis oído, mas yo os digo? ¿Por qué decía eso Cristo?
Acuérdense que los fariseos tenían rabinos, maestros de la ley, que les enseñaban a ellos la interpretación de la ley. ¿Cómo se las enseñaban? Mal. A ellos se las enseñaban mal. Mire, vaya usted a Mateo 5. Es muy importante esas palabras que dice Cristo, mas yo os digo. Ese tema ya lo estudiamos cuando vimos el capítulo 5, amado hermano. (5:21). ¿Cómo les enseñaban a los fariseos sus maestros respecto a este mandamiento? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cómo lo entendían los fariseos? Literalmente. Literalmente, los fariseos por eso decían ser justos, porque decían, yo literalmente no he matado a nadie. ¿Cómo se tenía que interpretar este mandamiento? Que tuvieras en tu corazón. No si no habías cometido el acto literalmente, sino en tu corazón no había odio hacia una persona. Porque si había odio hacia una persona, estabas violando ese mandamiento. Ante Dios, ¿qué eras ya? Un asesino. Así se tenía que interpretar, pero ellos no lo entendían así. Por eso dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cómo le responde Cristo en el 22? Pero yo os digo. ¿Qué ves en esas palabras de Cristo? Autoridad. Él es Dios. Él es el que nos dice cómo debe de interpretarse su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me están entendiendo esta llamada, hermano? Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ya viste cómo interpretó el mandamiento? Y hay varios ejemplos. Ahí en el 27 otra vez, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. ¿Cómo les enseñaban a ellos que era adulterio? Igual cometerlo literalmente, nada más. Por eso ellos, ¿cómo se consideraban? Buenos. ¿Cómo eran a los ojos de Dios en su corazón? Adúlteros, porque todos habían codiciado la mujer de su prójimo en su corazón. Y eso dijo Jesucristo que era ¿qué? Adulterio. Ahí lo vemos en el 28 otra vez. A ustedes se les enseñó así, pero yo os digo. ¿Sí está viendo la autoridad de Cristo, amado hermano? ¿Qué enseñan el divorcio en el 31? También fue dicho, también les enseñaron que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Y qué les contesta? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ponga atención, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A ver, ¿cómo está viendo? ¿Será grave el divorcio, amado hermano? ¿Por qué causa se divorciaban los fariseos? Por cualquier causa. ¿Cuántas mujeres ya tendrían los fariseos? ¿Cuántas se imagina usted? Si a usted le hubieran permitido así cuando era mundano, ¿cuántas mujeres ya hubiéramos tenido? La verdad. En cada pleito nos queríamos divorciar. ¿Sí se acuerda usted? Bueno, yo sé que usted no se peleaba, yo lo digo por mí. ¿Sí se acuerda usted que en cualquier, qué pensábamos en cualquier pleito? Ya, divorciarnos. Ese era el pensamiento, es el pensamiento del mundano, porque no hay temor de Dios. ¿Qué hacen los artistas, amado hermano? ¿Cuántas mujeres lleva o hombres lleva Shakira o su esposo? ¿Cuántas mujeres llevan ya? La esta que rompió récord, que tenía 7 maridos, ¿cómo se llamaba? Lisa Taylor, ¿sí? Elizabeth Taylor. Ya ahorita ya rompieron el récord. La otra, esta artista Jennifer López, ya rompió récord, porque no tienen temor de Dios. ¿Cómo están viviendo ellos con su esposa ahorita? En adulterio. Son adúlteros delante de Dios y Dios los va a condenar. Entonces, si está viendo la autoridad de Cristo, el yo os digo, regrese usted ahí, mire, vamos a ver ahí otra vez Mateo 19:10. ¿El 8 faltaba, hermano? Perdón. ¿9?
En el 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué hace? Adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? A ver, ¿cuál era la solución de los solteros en ese momento? Pues mejor no me caso, porque yo tengo la idea de que si me caso me pueda yo divorciar. Vean la mentalidad del ser humano. O sea, ¿cuál es la mentalidad del ser humano, amado hermano? ¿Sí sabe por qué también muchos viven en unión libre? Pero aparte dicen, es que qué tal si no nos comprendemos y luego hay que ir a divorciarse. Mejor vivimos así y ya después si nos comprendemos, pues ya nos casamos. O sea, vea las maquinaciones del diablo, cómo te puede meter ideas. Cuando tú amas a una persona, si decides unirte con ella, ¿cuál debería ser tu pensamiento? Hasta que nos muramos. No decir, pues mejor no me caso. No, ahora, vamos a ver aquí que Cristo va a explicar que para algunos no es posible quedarse solteros. No es posible. Se necesita un don. Y si no tienes ese don, vamos a ver que es mejor que te cases, aunque no quieras casarte. ¿Conocen amén? Sí, es muy importante eso, vamos a verlo ahorita. O sea, aquí la solución no es esa de no me caso, no es la solución porque ¿cuántos saben que Dios nos creó con deseos sexuales? ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Sí, es algo que viene de Dios, no vaya a pensar que es pecado. ¿Por qué tenemos esos deseos? Dios nos creó así, ¿sí? ¿Dice amén o no dice amén? Sí, porque la Iglesia Católica habla de la sexualidad como pecado. De hecho, enseñó en un tiempo a los matrimonios a no tener relaciones sexuales, porque era pecaminoso. Imagínense los pobres maridos. En verdad está en la historia de la Iglesia Católica. Prohibía tener a los matrimonios relaciones sexuales. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a esas relaciones entre matrimonio? Que no se niegue el uno al otro. Y que si en un tiempo de oración no tienen relaciones por estar en oración, ¿qué les recomienda? Que muy pronto vuelvan a tener esa relación porque es necesario. ¿Si lo ha leído o no lo ha leído, amado hermano? O sea, es algo que manda Dios, amado hermano. ¿Y la Iglesia Católica qué enseñaba? ¿Usted sabe por qué la mayoría de los padrecitos comete fornicaciones? La mayoría de los curas. ¿Por qué comete fornicaciones? Embarazan a monjas, tienen relaciones sexuales entre curas y hombres con hombres. ¿Por qué? Porque no tienen el don de continencia y los obligan a no tener relaciones sexuales si quieren servirle a Dios. ¿Cuáles son las cualificaciones para un pastor? Marido de una sola mujer. ¿Qué tiene que tener el pastor? Su mujer, porque tiene sus necesidades. Si dice amén o no dice amén. ¿Está viendo cómo lo de Dios es perfecto, amado hermano? Pero ¿quiénes son los que torcemos las escrituras? El hombre. El hombre es el que toma un texto y hace una doctrina. Ahorita vamos a ver aquí que Pablo, en Corintios, Pablo sí recomienda a los solteros quedarse así, pero si tienen el don. Si no, les recomienda que se casen. ¿Sí dice amén, amado hermano? Mire, vamos a ver ahí entonces, ahí. ¿Qué le dice Cristo ahí en el 11? Porque ellos dicen, pues nos quedamos mejor solteros, ¿no? ¿Qué les dijo? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes, ¿qué, hermano? Y va a hablar de 3 clases de eunucos. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? ¿O se imagina lo que es un...? Mira, de acuerdo al tema, ¿qué sería un eunuco? De acuerdo al tema. ¿Alguien? Vamos a ver aquí que hay 3, mire, los vamos a ir explicando. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. A ver, ¿qué es lo que pedían la solución de los discípulos? No casarse. Entonces, aquí dice que hay personas que nacen
sin el deseo de tener relaciones. O sea, así nace. Él no tiene, él sí podría quedarse solo. Sí, porque así nace ya. Un ejemplo sería nuestro Señor Jesucristo. Él no nació como nosotros. Él no tenía esos deseos que teníamos nosotros. Dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos. ¿Ahí cómo sería, amado hermano? Hay personas, sobre todo en el Antiguo Testamento se hacía esto. Los reyes tenían su harén de mujeres. ¿A quién creen que podían cuidar a sus mujeres? A eunucos. ¿Quiénes eran esos eunucos? Eran soldados, pero que habían sido castrados para que no pudiesen tener relaciones con las mujeres del rey. O sea, los hicieron los hombres. ¿Sí está viendo eso, hermano? Mire, le voy a dar una cita bíblica, Esther 2, 1, 3. Si encuentra Nehemías, el que sigue de Nehemías es Esther. O si encuentra Job, atrás de Job está ahí Esther. ¿Tiene usted Esther 2, 1 al 3? Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, estaba enojado, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey. ¿Qué iban a buscar para el rey? Jóvenes vírgenes de buen parecer. No una, hermanos, ¿no? Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. ¿Qué había en la casa del rey? Tenía una casa de mujeres, hermano. ¿Al cuidado de quién estaban esas mujeres? Eunuco del rey. ¿Por qué dice eunuco? Porque era una persona que lo habían hecho eunuco, ¿sí? Lo habían castrado para que no abusara de las mujeres del rey. ¿Hasta ahí vamos bien, amado hermano? Ahora, ¿qué dice después? ¿Cuáles son los otros eunucos? Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos. Un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se quedó soltero para poder vivir toda su vida al servicio de Jesucristo. ¿Cómo lo pudo hacer? Tenía el don de continencia. ¿Hasta aquí sí me está entendiendo, amado hermano? Mire, Primera de Corintios 7, vamos a Corintios. Estudie Corintios 7, amado hermano, y va a entender muchas cosas. Mire, ¿qué recomienda aquí Pablo en Primera de Corintios 7? ¿Qué es lo primero que recomienda? En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre que dice. ¿A qué se refiere con no tocar mujer? No casarse. Para Pablo dice es mejor que no te cases y después explica por qué. Porque un soltero le puede servir mejor a Dios que un casado. ¿Sí sabía eso? De acuerdo a lo que Pablo explica ahí. Porque el casado, ¿por qué se preocupa mucho? Por su esposa. Y el soltero, ¿cuál va a ser su preocupación? Nada más las cosas del Señor. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces Pablo recomienda que le sería bueno al hombre quedarse así. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué recomienda? ¿Por qué dice a causa de las fornicaciones? ¿Qué va a hacer un soltero que no tenga el don de continencia? Va a fornicar. Y eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, amado hermano.
Las iglesias están llenas de gente fornicaria, aún diciéndose cristianos. ¿Cierto o falso? Es la verdad. La mayoría de ahí vienen muchos, ya siendo cristianos, imagínense. Entonces, ¿cuál es la recomendación del Pablo? Pues que cada uno tenga su propio ¿qué? Marido. ¿Sí lo dice así o no lo dice? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio ¿qué? Marido. Y ahí habla del marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer ¿qué debe de hacer? Cumplir su deber conyugal con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis. Ve la recomendación del apóstol. ¿Qué? Os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno, para que no os tiente ¿qué, hermano? A causa de vuestra incontinencia. ¿Qué pasa cuando alguno de los dos se empieza a negar con su pareja? ¿Qué hace la otra pareja? Busca y le dice a la otra persona: mi mujer no me comprende, mi marido no me comprende. ¿Y en qué cae la persona? En el adulterio y en la fornicación. Y luego ahí empieza a dar más mandamientos. Dice ahí: quisiera más bien que todos los hombres, en el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿A qué se refiere? A quedarse soltero. A eso está refiriendo. Pero cada uno tiene ¿qué? Su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿A qué les está diciendo? Que no se casen, Pero si no tienen don de continencia, ¿qué les recomienda? Cásense. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice de las viudas y jóvenes que no tienen pareja? ¿Cómo están? Muchos se están quemando. Ore, hermano, ore mucho por nuestros hermanos que no tienen pareja, porque son luchas muy fuertes. Esté orando. De hecho, hay una oración que luego confunden, que se pide orar por los matrimonios en el Señor. ¿Sí han visto esta oración? ¿Qué nos pide el punto de oración? No queremos por los matrimonios ya que ya están los matrimonios, no. Que oremos por los que quieren casarse. ¿Cómo lo deben de hacer? En el Señor. Para que los jóvenes que ya son creyentes aquí, se casen con otros creyentes. Y orar para que Dios les dé su pareja. Yo llevo orando años por mis hijas, pero Dios no me oye. No, mis hijas van a tomar su decisión, ¿no? Ellas son libres de tomar su decisión, ellas saben si se van a casar o no, pero yo seguiré orando, que Dios les provea a su marido, que sean verdaderos creyentes. Y tú también debes de orar por tus hijos, que el día que se casen con creyentes. Entonces, ¿ya veo cómo Pablo se hizo eunuco, amado hermano? ¿Sí está entendiendo esa parte? Si usted sigue leyendo, amado hermano, ahí habla de por qué es mejor servirle al Señor soltero, hermano. Es mejor. No sé si esté por ahí la cita ahí. La otra causa para poderse divorciar es esta, miren, ahí está en el 15, Pero si el incrédulo, a ver, vamos a suponer que está un matrimonio que son incrédulos los dos, pero uno de ellos viene a Cristo, uno de los dos nada más. Ya ve que ¿quién se va a enojar? El incrédulo se va a enojar, luego se va a enojar y va a empezar a pelear con su pareja creyente y la va a amenazar, o tu Cristo o yo. Y si sigues a Cristo, te voy a dejar. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Pues si tú te quieres divorciar,
haz la carta de divorcio, lleva a cabo el divorcio. Así tiene que ser. Yo te acepto así como eres incrédulo. El creyente debe aceptar a su pareja siendo incrédula y no estarla obligando a que se convierta o lo va a dejar. El creyente no tiene que hacer eso. ¿Cuándo dicen amén? Sí, el creyente no tiene que obligar al incrédulo a que se convierta, porque no se va a convertir porque lo amenaces. ¿Qué le tiene que hacer la mujer creyente con el marido si quiere que se convierta? Predicarle y dar buen testimonio. ¿Cuándo dicen amén? Ahí lo dice en el 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué le dice al creyente? No lo abandones, ¿no? Porque puede llegar a ser salvo, ¿no? Pero si el incrédulo es el que se quiere separar, ¿qué tiene que hacer el creyente? Pues permitir que se divorcie. ¿Sí dice así o no dice así? Entonces ahí vemos cuáles son las únicas causas. Amén. Y creo que es en el, no tengo la cita, amado hermano, de ahí de por qué es mejor estar soltero. Ah, sí, ahí está, y miren, en el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado, ¿de qué tiene cuidado el soltero, hermano? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, ¿de qué tiene cuidado? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por eso Pablo dice que es mejor quedarse soltero, pero no está diciendo que te quedes soltero. Ya vimos que si no tienes el don, ¿qué tienes que hacerte? Casarte. ¿Hasta ahí quedó claro, amado hermano? Mire, ¿qué dice ahí Malaquías 2:13? Vamos a ver Malaquías 2:13. Desde el Antiguo Testamento, ¿qué pensaba Dios acerca del divorcio? Por si aquí hay alguien que ya estaba pensando venir con el pastor y decirme, hermano, ya no aguanto a mi pareja. ¿Ya lo tiene? Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Porque iba a rechazar esa ofrenda a Dios de su pueblo. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de qué, hermano. ¿Por qué le dice que ha sido desleal contra su mujer? Porque se divorció de su mujer. Eso es lo que hacían los religiosos, se divorciaban de su mujer. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué es el repudio, dijimos? El divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ya cerramos con Hebreos 13:4. ¿Cómo debe de ser el matrimonio delante de Dios, hermano? Honroso, honroso. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho. ¿Cómo debe ser el hecho? Sin mancha, hermano. O sea, ¿qué debemos de hacer los esposos con nuestra esposa? Serles fieles.
Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ponga atención, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué entiende que los va a juzgar? Los va a condenar. ¿Sí? Si tú ya eres creyente y ya tienes a tu esposa y en alguna etapa de tu vida te vuelves loco y decides dejar a tu esposa siendo creyente y te casas con otra, eres un adúltero. ¿Sí estamos avisados, hermano? Tú ya no estás en ignorancia. Ya sabes que no puedes repudiar a tu mujer a menos que sea causa de ¿qué? Fornicación, adulterio. Pero no vengas con tonterías de que es que no me comprendes, que no puedes divorciarte si dices ser creyente. Si te quieres divorciar, vete al mundo y ahí sí se divorcian porque no tienen temor de Dios. Amén, amados hermanos. Póngase de pie.